Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Oramos a nuestro Padre Celestial para que la verdad sea expuesta y revelada, para que las personas dejen de estar rechazando la verdad y la acepten, porque el mundo entero debe ser reprendido de pecado. Ellos dicen que los están juzgando. Nadie los está juzgando, los están reprendiendo, que es distinto, porque las personas aman más las tinieblas que la luz, y dan prueba entonces de que tienen placer en la mentira y no en la verdad. Y por eso oramos al Padre, para que no puedan callar la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, recuerdan que yo les había venido hablando mucho de algo que va a ocurrir en Estados Unidos, de cómo esta gran nación se transformará en una teocracia. Y una de las formas que he venido usando para describirles lo que va a ocurrir en Estados Unidos es imágenes de esta serie llamada Handmaid's Tale, en la cual se describe cómo Estados Unidos sufre de repente un golpe de estado y el gobierno que se toma el poder es un gobierno ultra radical y religioso que impone sobre Estados Unidos una nueva forma de gobierno basada estrictamente en ritos y leyes, entre comillas, cristianos, entre comillas. Ahora, cualquier cristiano diría, oh, amén, alabado. Por fin los gobiernos de este mundo han sido reducidos para la gloria de Jesús. Pero vamos a estudiar qué es lo que va a ocurrir. El hecho es que esta teocracia que se formará y que se está formando en Estados Unidos puede que tenga apariencia de piedad, pero es totalmente opuesta a la palabra de Dios. Es el gran Leviatán, amigos. Es una malformación de la tribu de Levi que se convirtió en Leviatán. El ADN se corrompió. Se formó esta bestia horrible, una bestia religiosa. Amigos, lo que viene por tanto al mundo es un tremendo engaño, en el cual ya vemos cómo están cayendo muchos, inclusive de los elegidos, personas que practican el cristianismo. Los vemos impulsando la formación de este Leviatán. No se dan cuenta del error que cometen, y se suponía que ellos debían entender estas cosas, ¿verdad? Y vemos cómo los evangélicos y también los católicos en altos puestos gubernamentales están tratando de unir la iglesia y el Estado para formar un supuesto gobierno teocrático que tendrá sus inicios en Estados Unidos, pero que luego se extenderá por todo el mundo, en donde supuestamente se impondrán los valores cristianos. Y todo parece muy bello, pero yo les he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo. Y miren, nada más, aquí les pongo las carátulas de algunos videos que les hice hace un año. Y aún, amigos, les voy a probar el cumplimiento exacto de esto, ¿ok? Porque dicen que Cusatón habla falsas cosas. Pero vemos que esto se va a cumplir y se está cumpliendo al pie de la letra. Se los voy a probar. Como les vengo diciendo, he venido usando esta serie de televisión Handmaid's Tale para tratar de describirles de una manera gráfica lo curioso de esta nueva formación de iglesia y estado, de este Leviatán. Y ahora cuando vemos a esta jueza, de repente como que, bueno, ¿qué pasa? Porque ella es católica y parece que no solo es católica, es decir, no es el católico común que no tiene idea de nada ni sabe dónde está parado. Esta señora pertenece a la orden de la gente del orgullo, así que pertenece a una sociedad secreta ultra religiosa, y ella ahora es designada por el presidente Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia. Así que esto es realmente serio, porque los jueces de la Corte Suprema son los que interpretan las leyes, y como ya hemos venido viendo a través de la historia, un juez interpreta una ley de una manera y el otro de otra manera. ¿Qué pasa? Las leyes del hombre son tan débiles. Pero bueno, amigos, el caso es que esta mujer se presentó en el Senado de Estados Unidos vestida con el mismo color vino tinto
característico de esa película. Por supuesto, saldrán ya las personas a decir, oh no, Ecusatón, entonces yo no me puedo vestir de vino tinto porque entonces ya pertenezco a una sociedad secreta. Y ya he explicado que yo no solo me baso en una sola cosa, me baso en muchos puntos para declarar algo. Y ya llevamos dos cosas. Primero, que ya se dijo que ella sí pertenece a una orden ultra secreta de la Iglesia Católica. Y segundo, que luego aparece vestida del mismo color característico con el que se vestían las mujeres en esa película. Inclusive apareció con una máscara, que es algo que también ocurría en esa película, que era hace un año cuando nadie sabía que hoy en día todos íbamos a estar usando máscaras y que a nadie iban a dejar entrar a un supermercado a menos que usara máscara. Pero de repente hoy esta mujer entra de vino tinto al Senado con una máscara, igual como vestían estas mujeres hace un año en esa película. Es de locos. Ok, entonces sigamos adelante. Ya sabemos que se nos muestra parte de la verdad en las películas y se nos dicen mentiras en los noticieros. Noticia falsa. Bueno, sin embargo, nosotros no nos guiamos por películas. Nosotros para eso tenemos a la palabra de Dios como una lámpara que guía nuestros pasos. En Apocalipsis 13 se nos habla de una bestia que hace que se adore a la primera bestia del Apocalipsis. Leamos en el versículo 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de herida fue curada. Así que esta bestia que sube de la tierra es claramente Estados Unidos. Sus 2 cachos representan al Estado por un lado y a la religión por el otro. Separación completa de iglesia y Estado. Nos representan a un gobernante que no es rey, y nos representan a una iglesia que no tiene papa. Esto es lo que configura las características de Estados Unidos. Pero vemos que la profecía nos dice que es Estados Unidos el que obliga al mundo entero a adorar a la primera bestia, que es el Papa de Roma. Es decir, a obedecer los dogmas papales. ¿Y qué son dogmas? Porque aún hay personas que no saben qué es un dogma, sobre todo los católicos. Un dogma es algo que no tiene base bíblica, y por eso es que se le llama dogma, porque no se puede encontrar en la Biblia. Por tanto, es apenas obvio que si Estados Unidos es esta bestia que sube de la tierra, que obliga a los moradores a adorar a la primera bestia, eso quiere decir que Estados Unidos va a asumir como propios los dogmas papales, es decir que Estados Unidos se va a convertir en una teocracia ultra radical. Entonces vemos que no necesitamos esa película, es decir, la película simplemente la he usado para de alguna manera ilustrar las cosas de una manera más moderna, pero de verdad que aún estas cosas tienen un cumplimiento más increíble, porque en esa película se nos está mostrando un gobierno teocrático con una disciplina férrea, y esto es característico de un convento católico, en donde a las mujeres no se les permite hablar, y ahora pues las mujeres en esta nueva sociedad pierden todos sus derechos. Ahora inclusive tienen que andar uniformadas. Pero recordemos que esta es una forma de gobierno muy parecida a la que ya existía en la Edad Media, ¿verdad? De repente parece como muy curioso que Estados Unidos quiera volverse a la era del oscurantismo. Algunas cosas podrían parecer buenas cuando se trata de restaurar a la familia, que el hombre vuelva a ser la cabeza del hogar, que el aborto se declare como delito, que se le permita a la mujer dedicársele a sus hijos. Sin embargo, sabemos muy bien que la Iglesia Católica no estará contenta con eso. Ella quiere mucho más. Está dispuesta a uniformar a las mujeres como lo hace en los conventos católicos, y a que las mujeres pierdan sus derechos civiles. Recordemos que la Iglesia Católica es 100% machista.
por decirlo de alguna manera, porque en verdad encerrar a una mujer en un convento ya se pasó de la raya. Creo que eso no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Sin embargo, amigos, en este nuevo gobierno teocrático que pretende instaurarse en Estados Unidos, vamos a ver cosas que pensábamos que habían quedado en la historia. Es decir, que habían quedado enterradas y que nunca más se iban a volver a repetir, pero como lo dice el profeta o el predicador, no hay nada nuevo debajo del sol y todo lo que fue es lo que será. Más aún cuando hoy la Iglesia Católica dispone de la tecnología para imponer sus dogmas, algo que puede darle una ventaja nunca antes vista, en donde con el solo clic de un celular tú puedes confesarte y puedes pedir que se te otorgue un permiso si te has confesado o si has hecho tal o cual ceremonia, cosas que estamos a punto de ver en el mundo, amigos. Entonces, muchas personas hoy en día desean de toda forma y manera que el Estado de nuevo acoja los valores cristianos, porque esto es para quedarse con la boca abierta, amigos, porque hay un dicho que dice: ten cuidado con lo que deseas, porque es muy distinto cuando tú tratas de profesar tu religión y otra cosa es cuando al Estado se le ocurre imponerla, usurpar la religión para ahora obligar a las personas a obedecer esta religión. Lo que puede resultar, amigos, es algo muy terrorífico. Aunque parezca cristiano, no será cristiano, amigos. Tendrá apariencia de piedad, pero negarán el poder de la fe. Entonces, cuando vemos a esta jueza entrar al Senado de Estados Unidos vestida de la misma exacta manera de esa película Handmaid's Tale, y además inclusive hasta con máscara y todo, amigos, esto es de locos, porque lo que ocurre en esa película, sobre todo con las mujeres que son tratadas realmente pues como si fueran ciudadanos de segunda clase, es realmente increíble. Ahora parece muy interesante que la mujer pierda sus derechos a través de una mujer. Es decir, la misma mujer le quitará los derechos a la mujer. Tremendo, amigos. Ahora, entendamos algo. Vamos a ir viendo poco a poco cómo esta misma jueza declara esto, amigos, ante el Senado, ante todo el mundo. Ella lo dijo. Y las personas, no se dan cuenta. Amigos, es increíble. Entonces esto sí se está haciendo realidad. Tal vez si ella no hubiera dicho nada, pero sí dijo, y se los voy a revelar. Sabemos entonces que el tiempo del sellamiento está por acabarse. Es increíble. Y bueno, como siempre, tengo que aclarar antes que yo no estoy condenando a nadie en ninguno de los videos que hago, ni a masones, ni a gobernantes, ni a católicos, ni a evangélicos, ni al criminal más horrible que esté encerrado en la cárcel. Al contrario, hay personas aquí que, bueno, han cometido terribles errores y están salvadas para Cristo. Hay un hermano en especial que cometió errores en el pasado y está salvado para Cristo, y ojalá siga salvado hasta que sea sellado. Pero ojalá que también ocurra así con nuestros gobernantes y con cualquiera que se le haya dado por meterse a una de estas sectas ultrasecretas y ahora no encuentre el camino de salida. Ojalá que sí pueda arrepentirse y tome la mano extendida de la salvación que tenemos en Jesucristo. Por eso, lo único que yo puedo hacer es extender la mano y orar por nuestros gobernantes y jueces, y de resto cualquiera que haga algo distinto es hijo del demonio. Pero además, el hecho de que un gobernante o un juez o un magistrado confiese de su propia boca o lo confiesen a través de los medios de comunicación, como ha pasado con esta jueza, que ella pertenece a una sociedad secreta, como parece ser el caso, eso no quiere decir que ella ya esté perdida, porque ella pues aún puede arrepentirse. Tal vez ella ignora ciertas cosas, puede que ella piense que le está haciendo un servicio a Dios y que no entiende hacia dónde van estas cosas. Es por esto que es necesario hacer este video. Tal vez a alguien que sepa español lo vea, se lo traduzca y se lo diga. Y es que, amigos, sabemos que estos grupos radicales ejercen un control férreo sobre las personas y a veces las personas no encuentran la manera de salir, están esclavizadas y no ven un camino de escape. Pero nada es imposible para Jesús. Recordemos que por el contrario, entonces, es por esto que Jesús quiere que nosotros vayamos a dar testimonio ante príncipes y reyes,
para que no solo los gobernantes, sino que los gentiles, los paganos, las personas que no hayan tenido oportunidad de escuchar la verdad, por fin la escuchen. Por eso leemos en Mateo capítulo 10, versículo 18, y aún a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. Así que, como les he venido explicando, una vez nosotros seamos sellados por el Padre, ya no podremos pecar, estaremos salvados para siempre. Ahí es entonces cuando empieza una labor de tratar de salvar a aquellos que no han podido escuchar la verdad. Por eso Jesús va a tratar de llevar a algunos ante príncipes y reyes para tratar de salvar a un segundo grupo que aún tiene tiempo de ser sellado, en el que tal vez también estén tus familiares, que al verte allá defendiendo la fe de Jesús, finalmente decidan convertirse y sean salvados y luego hagan parte del grupo de los 144,000 sellados. Ok, habiendo explicado eso, ya he dicho que no estoy condenando a nadie, entonces sigamos analizando esto. Esta mujer que ha sido nominada a la Corte Suprema, Amy Coney Barrett, cuando es entrevistada en el Senado, amigos, ¿qué es lo que ella dice? Primero, ella habla claramente del bien común, ok, ya de por sí eso dice mucho porque el bien común es una doctrina netamente católica. La Constitución de Estados Unidos no tiene por ningún lado el virus del bien común. Ok, pero ese tema es para otro video. Lo que más me llamó la atención, amigos, es que ella misma dijo que ella era una originalista. Y bueno, pero ¿qué pepinos es ser originalista para un juez, sobre todo de la Corte Suprema? Bueno, el originalismo es una doctrina legal que asume como válidos los textos de la Constitución solo si son interpretados exclusivamente basándose en el contexto inicial de la época en la que fueron escritos esos textos. ¿Ok? Voy a repetirlo. Si un juez de la Corte Suprema es originalista, quiere decir que interpreta la Constitución solo bajo las premisas de la época en la que fue creada esa ley originalmente. Ok, vamos a poner un ejemplo. La Constitución de Estados Unidos fue creada el 17 de septiembre del 1787. Sin embargo, si comparas a la sociedad del año 1787 con la sociedad de hoy en día del 2020, vemos que no tienen nada de similar. Pero qué raro, ¿verdad? ¿Acaso no son sociedades que están regidas bajo la misma Constitución? Plop. Porque supuestamente la Constitución de Estados Unidos no ha sido cambiada. Es la misma Constitución. Sin embargo, hoy las mujeres votan, abortan, salen medio desnudas a la calle, hay derechos para personas homosexuales y aún también hay billonarios. Las familias no quieren tener hijos, sino que adoptan perros. Por otro lado, en la época de 1787, las mujeres no podían votar, estaban vestidas hasta los tobillos, las familias querían tener muchos hijos, no habían pandillas ni drogas en las esquinas, ni perros pitbull, las familias adoptaban niños en vez de perros, etcétera, etcétera. Entonces, aquí viene la gran pregunta. ¿Cómo puede ser que bajo la misma Constitución tengamos dos sociedades completamente distintas? Si supuestamente estábamos bajo las mismas leyes, era la misma Constitución, plop. Es la misma. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso vivimos en un mundo paralelo? Que a toda luz la lógica común nos dice que estos dos mundos, del 1787 y del 2020, no pueden estar regidos por las mismas leyes. Pues, ¿cómo es posible? Son dos sociedades totalmente distintas, opuestas la una de la otra. La sociedad de 1787 era una sociedad puritana, ultra religiosa y conservadora. Pero la sociedad del 2020 es una sociedad liberal, atea, que aún practica un cristianismo hedonista. Es una sociedad libertina y degenerada, pero aún está regida bajo la misma Constitución. Recontra mega plop. ¿Entienden hacia dónde va esto? Es decir, esta jueza nos está queriendo
mostrar que ella solo acepta la Constitución según era entendida según la sociedad de 1787, no según como la entienden hoy en día los jueces de la sociedad del 2020. Es decir, que ella prácticamente nos está diciendo que quiere convertir a Estados Unidos en una teocracia, tal y cual como sale en la película de Handmaid's Tale. De locos. Amigos, es de locos. Tremendo. Según esta jueza, la Constitución solo puede ser interpretada bajo la óptica de la sociedad ultraconservadora de 1787. ¡Wow! ¿Por qué? Amigos, ¿cómo puede ser posible que en Estados Unidos existiera una sociedad ultraconservadora y 100% religiosa si Estados Unidos es un país con libertad de conciencia, ¿verdad? Esto parecería una contradicción. Se supone que la Constitución de Estados Unidos permite que tú creas en lo que tú quieras, pero lo que te está diciendo esta jueza es que según el originalismo, la libertad de conciencia que permite la Constitución de 1787 es aquella en la cual tú no puedes salirte de los límites de esa sociedad conservadora. Es decir, que tú, pues, si quieres, puedes adorar, por ejemplo, a la Trinidad, y si quieres, pues puedes rezar todo el día, si quieres. Esa es la libertad de conciencia que ellos se permiten. ¿Puedes rezar todo el día? Pues reza todo el día. Tienes libertad de conciencia. Pero si tú dices, no, yo no creo en la Trinidad. No. La Constitución no permite esa libertad de conciencia. Tu libertad de conciencia solo es válida dentro del marco de la sociedad puritana y ultrarreligiosa de 1787. ¿Entiendes? Es tremendo. Es decir, que tú no puedes llegar diciendo, oh, ¿sabes qué? El Papa de Roma es el anticristo. No, amigos, porque eso no ocurría en esa sociedad puritana de 1787. Entonces, amigos, según la jueza, esa libertad de conciencia no estaría amparada por la Constitución. ¿Entiendes hasta dónde va esto? Eso querría decir que tú básicamente estarías violando la ley. Entonces realmente es para quedarse con la boca abierta. Prácticamente la futura jueza nos está diciendo en nuestra propia cara que ella está a favor de esta sociedad ultrarradical y religiosa. Como les dije, no es que nada más me base en la vestimenta, porque es que ella lo está diciendo de su propia boca. Y ahora les voy a mostrar otra prueba todavía peor, amigos. Estados Unidos va en camino a convertirse en una sociedad puritana ultra religiosa. Y amigos, cuando Estados Unidos lo haga, el mundo entero también lo va a hacer, tenlo por seguro. Así que amigos, según la jueza, todas las leyes que han venido ocurriendo desde 1920 en adelante han sido un absoluto error. Lo que es peor aún, según esta doctrina originalista, pon atención, todo evento que ocurra hoy en día que no haya estado cobijado por la Constitución de 1787, pues básicamente requiere de una nueva ley. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Hoy en día existe la tecnología para que el gobierno se meta en tu celular y revise toda tu información. Sin embargo, supuestamente la Constitución protegía nuestro derecho a la privacidad. Pero según la futura jueza, como los celulares no existían ni siquiera en 1787, entonces la Constitución de 1787 jamás pudo haberse pronunciado al respecto. Y como no se pronunció al respecto, aún queda por definir si eso es legal o es ilegal. Plop. ¿Entendemos, amigos? Porque básicamente sabemos que vamos en camino a un tecnosocialismo en donde los medios de comunicación, los celulares, serán usados para obligarnos a obedecer todas estas doctrinas. Y nosotros vamos a tener que escribir ahí en estas aplicaciones muchas cosas de nuestra vida privada que tendrán que ver con nuestra libertad de conciencia. Y si no lo hacemos, entonces
El Estado ya sabe que no estamos de acuerdo a esta sociedad puritana de 1787. Ahí es como todo esto tiene todavía algo más tenebroso. Ahora nada más analicemos la pena de muerte. Recordemos que en 1787 la pena de muerte era válida a nivel federal en los Estados Unidos, es decir, en todo el país. Hoy solo es válida en un puñado de estados, por lo que, bajo la misma óptica del originalismo, y según la jueza, la Constitución de 1787 sí admite que la pena de muerte sea válida, lo cual le estaría dando un clarísimo cumplimiento a la profecía que dice en Apocalipsis 13, versículo 14 al 15, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y le fue dado que diera espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que los que no adoren a la imagen de la bestia sean muertos. Ahí lo tienen. Lo que parecía impensable cuando se declaraba esta profecía y cuando hablábamos de que Estados Unidos era la imagen de la bestia. Pero ¿cómo así si Estados Unidos no permite la pena de muerte a nivel federal? Es decir, a nivel nacional. ¿Cómo podía entonces Estados Unidos mandar a matar a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia? Esto parecía imposible entonces, pero ahora otra ficha del rompecabezas se está poniendo en su lugar. Esta jueza nos dice que ella solo interpreta la Constitución de acuerdo a la época de 1787 y que toda ley debe ser interpretada textualmente bajo dicha Constitución. Pero resulta que en 1787 la pena de muerte era válida en todo Estados Unidos. Así que tal vez ella no conozca la profecía, tal vez no sepa que sus acciones están llevando a Estados Unidos a permitir la pena de muerte a nivel nacional a todo aquel que no adore a la imagen de la bestia, o tal vez ella sí sepa. Al fin solo Dios puede leer la mente de los seres humanos, ningún otro ser humano puede, mucho menos el demonio, así que nosotros nos quedamos con lo que ella dice de su propia boca, y es que ella solo interpreta la Constitución de acuerdo a la época de 1787. Sin embargo, los medios de comunicación también han dicho que ella pertenece a una estricta orden autoritaria y católica, como ya les he dicho, la tal gente del orgullo. Pero miremos esta otra prueba, amigos, esto es de locos. El Washington Post dijo que Amy Coney Barrett sirvió como sirvienta en el grupo cristiano Gente de Orgullo. Y si tú traduces la palabra sirvienta al inglés, es handmaid. ¡Wow, amigos! Es increíble. Es decir, nos están diciendo que ella es la Handmaid. Es decir, la película de la que les vengo hablando se llama Handmaid's Tale. Los cuentos de la sirvienta. ¿Quién se puede inventar estas cosas? Es imposible. Estados Unidos entonces pretende convertirse en un gran convento católico, que es básicamente hacer una exacta imagen del Vaticano, es decir, la imagen de la bestia. ¡Wow! Pero es impresionante cómo las personas no se dan cuenta de estas cantidades de señales que nuestro Dios Padre nos está enviando, porque hay que tener paciencia, hay que escuchar la verdad con calma. Muchas personas vienen con este afán y este ego y esta soberbia y pretenden en 20 minutos que se les diga todo. Amigos, hay que tenerle paciencia a Dios. Pero bueno, volviendo al tema, imaginémonos esto. Resulta que ahora Estados Unidos quiere ser más católico que la Iglesia Católica. La nación de la libertad de conciencia ahora declara que esta libertad de conciencia solo existe si eres católico. De resto no tienes libertad de conciencia. Miremos, amigos, el tremendo engaño que está ocurriendo entonces, porque nosotros ya leímos que esta bestia que sube de la tierra engaña, amigos, a los moradores de la tierra. Por un lado vemos a la iglesia evangélica que se unió con la iglesia católica, declarando que el protestantismo había muerto. Recordemos que eso se los mostré en el año 2017. Fueron los pastores, empezando por este señor Kenneth Copeland, y dijeron la gran mentira de que el catequesis católico había cambiado y que ahora la iglesia católica había aceptado que la salvación era por fe y no por obras.
Pero plop, la mentira se les cayó cuando el Papa Francisco hizo el anuncio de que el catequesis católico permanecía igual como siempre había estado. Plop. Al mismo tiempo, la Corte Suprema de Estados Unidos ya tiene 6 jueces católicos. Y recordemos que ahora hasta el presidente Trump le está rezando a la Virgen María, y luego el fiscal general William Barr está diciendo que la separación de Iglesia y el Estado es en realidad una persecución a la fe cristiana. Amigos, de locos. Al mismo tiempo, Estados Unidos va cayendo en un colapso, ¿verdad? Y es lo que le sucede a todos los países que acogen el catolicismo. Cuando vemos a Hispanoamérica de colapso en colapso y que nunca se puede levantar, asimismo vemos a Estados Unidos de colapso en colapso, desmoralizada y aún cayendo en las mismas guerras civiles de las naciones hispanas. Ahí está, amigos. Como ya les probé, toda nación que acepta los valores católicos termina desembocando en guerras civiles. Muchos cristianos queriendo tener de nuevo entonces paz y prosperidad. Es lo que todos queremos, ¿verdad? Que no hayan crímenes, que no hayan abortos, que el satanismo en los medios de comunicación masivos sea erradicado. Por supuesto que entonces esos cristianos verán con buenos ojos que se forme una sociedad puritana cristiana en el gobierno. Sin embargo, si miramos las leyes de los años 1787, también habían unas leyes llamadas leyes azules. Esas leyes azules obligaban a las personas a asistir a la iglesia en domingo, so pena de recibir multas. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta jueza entonces, cuando ella nos está declarando que es originalista y que ella solo acepta una interpretación de la Constitución de acuerdo a la sociedad puritana que existía en el 1787, en donde aún también se te prohibía que tú dijeras algo en contra de la Trinidad, te declaraban blasfemo y hasta te podían hacer un hueco en la lengua, te metían preso, en fin. Recordemos también lo que ocurrió en este pueblo Salem. Bueno, ese es tema de otro video, pero a una persona inocente le pusieron como 200 kilos de peso en el pecho para que confesara que era brujo y después salió que no era brujo y la persona murió. En fin, amigos, en realidad muchas cosas horribles también se hicieron en Estados Unidos en esos años, en esas épocas, en pro de la religión. Sí, por tanto, esta jueza nos está mostrando que ella sí está de acuerdo con que de nuevo se impongan estas leyes azules, en donde tú estás obligado a ir a una iglesia en domingo. Ahora, se suponía que la Constitución que tenemos en el año 2020 era la misma de 1787, pero no contábamos que lo que ocurre con estas leyes es que unos jueces la interpretan de una manera y otros de otra. Por eso es que hay varios jueces, pero tampoco contábamos que podría llegar un momento en que la mayoría de jueces fueran católicos, y por supuesto que entonces todos interpretarán la Constitución de acuerdo a la doctrina católica. Oh, no, amigos, es de locos. Las leyes del hombre se bambolean de un lado al otro, según las conveniencias de los imperios, según los ires y venires de las épocas, y así un juez llega y dice que ya no está de acuerdo con lo que dijo otro juez, y que lo que el juez dijo no era en realidad lo que debía ser aplicado en la Constitución, y que ahora este juez se declara originalista, y es una palabra muy bella y muy hermosa, pero en realidad significa que la Constitución que hoy conocemos de Estados Unidos va a ser derribada para imponer una Constitución del año 1787. Mientras tanto, amigos, nada más vemos la palabra de Dios cómo ha permanecido eterna e inamovible sin que nadie pueda interpretarla de manera privada, de acuerdo a sus intereses privados. No, la palabra de Dios no es de interpretación privada. La palabra de Dios se interpreta ella a sí misma, y así lo han hecho. A través de las eras, todos los profetas han declarado la palabra de Dios y ninguno de ellos se contradice. Pues nosotros no vemos al profeta Jeremías contradiciéndose con Isaías, ni tampoco a Jesús contradiciéndose con Daniel, ni tampoco vemos a Pablo contradecir ni a Jesús, ni a Jeremías, ni a Isaías.
¿Verdad? ¡Qué bella la palabra de Dios! Es ley pura que nadie puede contradecir. ¿Cómo cambiaría todo si de repente, de alguna manera, los hombres decidieran adoptar la palabra de Dios? Y no importa los desafíos modernos que ocurran ni los cambios climáticos, sabremos que la palabra de Dios siempre estará constante en el tiempo. El sábado seguirá siendo el día de reposo, aún y como lo fue desde el día de la creación, y aún nuestro Padre seguirá siendo el Padre y el Hijo seguirá siendo el Hijo. Pero miremos las leyes de los hombres. Un día la Constitución es una cosa y otro día es otra. Un día aparece que en 1787 la Constitución engendraba a un Estado puritano y hoy la misma Constitución engendra a un Estado endemoniado y liberal. Sin embargo, sabemos que ese Estado supuestamente cristiano y puritano en realidad no lo era tanto. En realidad no cumplía con todo lo que Dios requiere de su palabra. Alguien dirá, oh no, Ecusatón, entonces ahora vas a condenar a todos esos cristianos que honestamente iban a su iglesia a adorarlo en domingo. Pues sabemos que el domingo es un falso día de reposo, ¿verdad? Pero también sabemos que Dios es un juez justo. Dios tendrá una manera de juzgar a un cristiano que se esforzaba en la santidad, pero que no sabía leer tal vez, y que tal vez tampoco tenía acceso a la Biblia. Por supuesto que Dios va a juzgar muy distinto a ese cristiano con el cristiano de hoy en día, que tiene la Biblia en su celular, en el internet, o que la tiene en su mesita de noche, que sabe leer y que aún tiene videos en YouTube que le explican la Biblia hasta con plastilina. Pero por supuesto, amigos, ese cristiano del 2020 no está dispuesto a perder más de 20 minutos viendo un video explicativo de la Biblia cuando tiene a Netflix. Plop. Entonces, ¿qué pasa cuando tú cambias el conocimiento de Dios por el entretenimiento? Esto es exactamente lo que viene. Lo que viene es un gran engaño para el mundo en donde tú vas a ver un colapso de la sociedad y creerás entonces en que esta nueva sociedad puritana que se va a formar en realidad viene de Dios. Oh, no, amigos, pero miremos lo que el apóstol Pablo nos dice, porque es una profecía clarísima advirtiéndonos de esto en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 5. Esto también sepas que en los postreros días, ven, es para los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impuros, sin afecto natural, desleales, calumniadores, sin templanza, sin mansedumbre, sin bondad, traidores, arrebatados, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Amigos, meditemos en esto. La profecía que nos está diciendo el apóstol Pablo es tremenda, porque cuando tú ves a un hombre pagano, al fin de cuentas lo puedes reconocer que es pagano. Pero ¿qué pasa cuando este hombre se nos presenta con una apariencia de religiosidad o de piedad? Pero en realidad es un hombre malísimo. Entonces, este hombre obviamente es más peligroso que el pagano, porque el pagano lo reconoces, pero el que tiene apariencia de piedad, a ese te engaña. Así que esta nueva sociedad puritana que tiene apariencia de piedad, de cristiandad, eso no quiere decir que lo sea. La Biblia nos está advirtiendo, porque recordemos que con solo que se viole un punto de la ley, ya eso es la transgresión de toda la ley. Recordemos en Santiago 2, versículo 10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpable de todos. Una sociedad puritana cristiana que aparentemente guarda la ley tiene apariencia de piedad, pero la vemos que ofende en un punto de la ley. Sabemos que es igual de pagana y de liberal que una sociedad que no tiene apariencia de piedad. ¿Entienden? Pero además recordemos a estos pastores evangélicos diciendo que éramos salvos única y exclusivamente por la fe. ¿Recuerdan? Es verdad, en todo caso, somos salvos por la fe, pero entendamos su hipocresía, porque ellos ahora le piden ayuda al Estado para imponer leyes morales sobre las personas para salvar a la nación. Entonces, ¿dónde quedó que éramos salvos por la fe? Porque es que no hay fe si en vez de pedirle auxilio a Dios, sales corriendo a pedirle auxilio al Estado. Ahí no hay fe. Pero ¿qué pasará cuando Estados Unidos colapse y cuando Estados Unidos estornude, y ya lo está haciendo, y al mundo le da neumonía?
y ya el mundo tiene la neumonía. ¿Y qué pasa cuando vemos colapsar las economías, las sociedades? Entonces, ¿qué diremos? Oh, gobierno, sálvanos. ¿Dónde está la fe entonces? Si como cristiano buscamos la ayuda del Estado para que se nos obligue a obedecer los mandamientos de Dios y a estar en paz con Dios, entonces nuestra fe es vana. En una sociedad puritana y religiosa donde tú seas obligado a adorar, ahí no tienes fe en lo absoluto. Lo que hay es una apariencia de piedad que niega el poder de la fe. ¿Quién entonces puede creer que semejante engendro de error, un gobierno cristiano, es decir, tratar de volver al pasado y convertir al Estado en un convento de monjas, eso va a tener algo de cristiano? Por favor, nadie que rece obligado o adore obligado lo hace por fe. Semejante ejercicio de la religión está despojado de todo amor hacia Cristo. Está solamente lleno de interés y de hipocresía. Leamos en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Pero entonces, amigos, ¿qué pasa cuando el Estado pretende adueñarse de la fe para despojarnos de la fe? ¿Entiendes? Cuando el Estado promueve leyes religiosas y ahora todos tienen que obedecerlas. Por supuesto que ya no hay fe, sino que obedecemos por ley de Estado. ¿Entienden? En ese caso estaríamos despojados de nuestra fe. Gracias a Dios entonces que semejante esperpento de bestia no puede actuar como Dios, obligándonos a obedecer todos los mandamientos de Dios, porque entonces finalmente quedaríamos despojados de la fe. Nuestro amor por el Padre y el Hijo habría quedado reducido al temor de una multa o un tiquete o a 100 puntos menos en el sistema de control social. Gracias a Dios entonces que esto no es posible, ¿verdad? Alguien dirá, pero Cusatón, ¿entonces acaso en el cielo no guardaremos toda la ley? Sí, pero lo haremos libre y espontáneamente. Es por esto que Dios solo va a resucitar a los que en vida guardaron su ley libre y espontáneamente. Jamás Dios se va a llevar al cielo a los que obligadamente guardan su ley, porque esos no la guardaron por fe, sino porque los obligaron. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14 versículo 23, todo lo que no es de fe es pecado. ¿Qué? Sí, amigos, todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, cuando tú guardas la ley por fe, eso es tener fe. Pero cuando guardas la ley de Dios porque el Estado te obliga, pues entonces tú estás pecando porque no estás guardando la ley por fe. Entendamos esto, amigos. Si el Estado te obliga a hacer ritos, ceremonias religiosas, ir a una iglesia por ley de Estado, ahí no hay ningún tipo de servicio a Dios. Antes, por el contrario, estás pecando porque no lo haces por fe. Asistir entonces obligatoriamente por ley de un gobierno a una iglesia en domingo, según lo que dice el apóstol Pablo, es un rotundo pecado. No solo, amigos, porque el domingo ni siquiera sea el día de reposo, eso ya lo sabemos. Dejemos ese tema a un lado por un momento, sino porque no estarías yendo a esa iglesia por fe, sino que lo haces por obligación, por miedo a que te pongan una multa o te lleven preso. Por supuesto, una monja acostumbrada a la estricta disciplina de un convento católico cree que ella le está haciendo un servicio a Dios cuando obedece, obligada, por orden de su líder, algún rito religioso. Pero ahí no hay fe. Por tanto, todo lo que tú hagas obligado y no por voluntad propia es pecado, porque no lo haces por fe, y todo lo que tú no hagas por fe es pecado. ¿Entiendes? Por esto vemos esta sociedad puritana, teocrática, nada tiene que ver con Dios, aun y cuando ellos tengan alguna apariencia de cristiandad. Cuando el Estado impone leyes religiosas, lo único que te están haciendo es hacerte pecar, porque no estás obedeciendo esas doctrinas por fe, sino que las obedeces porque el Estado te lo ordena. Es decir, que prácticamente te están condenando, aunque pareciera que te están salvando. Es de locos. Amigos, leamos en Hebreos capítulo 11 versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Dios se allega crea que existe y que es galardonador de los que le buscan. Pero he aquí, amigos, la gran hipocresía de estos pastores evangélicos que se unieron con la Iglesia Católica. Nosotros los escuchábamos decir, estamos salvados por la fe, no por las obras. Nadie tiene por qué guardar el sábado. Pero ahora
ahora ¿qué hacen? Salieron corriendo a buscar al gobierno para que decrete leyes religiosas. Y ahora están felices de que se elija a una jueza católica cuya visión de la Constitución de Estados Unidos es de convertir a esta nación en un pueblo de hace 200 años atrás, cuando en aquella época la gente no sabía leer, no había la cantidad de información que existe hoy en el mundo. Por supuesto que un cristiano de aquella época no tiene el mismo conocimiento de un cristiano de esta época, porque hoy podemos leer muchísimos más libros. Pero entonces, ¿de qué nos sirvió tanto avance y descubrimiento? Hay personas que dicen que leen 2000 palabras por minuto hoy en día. Nuestros gobernantes supuestamente se gradúan de las mejores universidades que no existían en aquella época. Son PhD, máster especializados, etc. Pero el veredicto es este. Volvamos a repetir los errores del pasado, cuando la mayoría de las personas eran iletradas. Unamos de nuevo a la Iglesia y al Estado, como ocurría hace casi 200 años. Impongamos de nuevo sobre las personas leyes religiosas. Plop. Leamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Pero todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Amén, amigos. Gracias a Dios entonces que el Estado no puede ni podrá jamás apropiarse de nuestra fe. ¿Se imaginan? ¿Qué tal que lo hubieran hecho? Nos hubieran despojado de nuestra fe. Menos mal que no. Gracias a Dios que si el Estado quisiera obligarnos a guardar la ley de Dios, pues no lo puede hacer, porque el Estado no tiene fe. Al fin de cuentas, el Estado solo puede obligarte a obedecer falsos mandamientos, ritos y ceremonias que no salvan. Menos mal, porque ¿qué tal que el Estado te obligara a guardar la ley como dice la Biblia? Entonces tu fe estaría totalmente abolida. Así que hay que darle gracias a Dios que nuestra fe sigue intacta, porque nuestra fe vence al mundo. En un mundo de hombres que los vemos interpretar las leyes de una manera y de otra, vemos que nuestra fe permanece intacta en el tiempo, porque la ley es la misma desde la creación del mundo hasta hoy. Así que nosotros guardamos la ley por fe, no porque el Estado nos obliga. Aunque el Estado intentara apropiarse de algunos mandamientos de Dios, no puede apropiarse de todos. Gracias a Dios. Pero aún esta es la prueba que se viene. Muchos guardan los mandamientos porque son ley de Estado, ¿verdad? Hay cristianos muy astutos. Recordemos que el Estado dice, no robarás, no matarás, y aún hasta dice, si adulteras, si tienes un hijo, debes pagar el hijo. Entonces, muchos cristianos astutos dicen, ay sí, yo soy obediente, no adultero, no robo. ¿Por qué? Porque saben que eso les traerá una multa, una condena del Estado. Así que ahí no hay obediencia por fe. Ellos obedecen porque es ley de Estado. ¿Entienden? Vemos entonces hacia dónde va esto. Ahí hay apariencia de piedad, pero en realidad niegan la fe. Amigos, ¿qué fe puede haber, verdad? Lo único que están haciendo es obedecer al Estado. Lo hacen porque saben que se irán presos si no obedecen, o tal vez recibirán una multa. Así que no obedecen por fe. Pero recordemos que nosotros estamos bajo el pacto de la fe. Entonces, ¿cómo serán sellados los siervos de Dios? Si ambos parece que guardan la ley de Dios. Este es el sellamiento que se viene, y aunque es espiritual, se va a manifestar en el mundo físico. Las ovejitas serán selladas porque guardan por fe toda la ley, y los cabritos serán marcados porque obedecen, no por fe, es decir, que obedecen por orden del Estado. ¡Wow, amigos! El Estado dice no robarás, no matarás. Sí, ellos obedecen eso. Pero ¿qué pasa con la otra parte de la ley? Guardarás el sábado como día de reposo. Ah, no, ahí si no lo obedecen, entonces dan prueba de que no tienen fe, sino que obedecen por obligación del Estado. Por eso es que aún el Estado tiene que imponerles la obediencia de el cuarto mandamiento. Solo que gracias a Dios, el Estado no impondrá el reposo en sábado, sino en domingo. De esa forma, no están usurpando nuestra fe. Nuestra fe permanece intacta. Es la fe de aquellos que obedecen la religión por orden de Estado la que termina convirtiéndose en pecado. Por tanto, gracias a Dios que mi religión no es agradable al Estado, porque entonces el Estado me despojaría de la fe.
Oh, gracias, Padre, gracias, gracias. Porque aunque el Estado tome unos cuantos punticos de la ley que le gustaron, no robarás, no cometerás adulterio, recordamos que no se trata de eso, sino de obedecer toda la ley, porque el que viola un punto de la ley ha violado toda la ley. ¡Wow! Porque entonces, ahora sí, yo puedo ejercitar mi fe, obedeciendo todos los puntos de la ley, por fe, no por orden de Estado. Porque aunque yo no veo al verdadero juez, tengo fe de que un día iré a su juicio. Así que mejor guardo la ley, no sea que el juez me condene. Y aunque no lo he visto con mis propios ojos, por fe guardo la ley, porque la ley declara: la fe vence al mundo. Así que ahora sabemos lo cerca que estamos del fin del tiempo de sellamiento, porque los que tienen fe serán sellados como hijos del Padre, y los que obedecen esta apariencia de religiosidad son sellados por la bestia, por el Estado, porque no tienen fe, y lo que hacen es pecado. Son sellados como hijos de Lucifer. Ahí vemos, amigos, el tremendo engaño, amigos, qué tremendo engaño, en donde pretende unirse a la iglesia y al Estado, tratando de imponerte estas leyes religiosas, y lo único que están haciendo es usurpar tu fe. ¿Entiendes? Ahora no quiere decir eso que yo soy algún tipo de enemigo del Estado y que estoy en contra de que hagan eso. Pues si quieren que vayan y lo hagan, al fin y al cabo ellos son los que se condenan. Yo solo puedo advertirles. De resto, pues la profecía se va a cumplir. No hay más que yo pueda hacer sino orar por ellos y advertirles. Sin embargo, entendamos la hipocresía, porque nos decían: oh, Ecusatón, somos salvos por la gracia. Y es verdad, ¿no? Somos salvos por la gracia. Pero recordemos que también estos pastores nos decían: ya no hay que guardar los mandamientos porque somos salvos por la gracia. Pero ahí sí es mentira, porque la gracia no es instrumento del pecado. Pero ahora estos pastores evangélicos dicen: Ecusatón, necesitamos que el Estado obligue a las personas a ir a la iglesia. Pero plop, ¿no que éramos salvos por la gracia? Porque ¿para qué el Estado me va a obligar a ir a una iglesia si ya todos estamos salvados por la gracia? Pero ahora ya no dicen eso. Ahora dicen que todos tenemos que ir a la iglesia en domingo por ley de Estado. De lo contrario, el mundo va a colapsar. Y es lógico que lo digan, porque ellos no tienen fe. Y el que no tiene fe, peca. Por eso alegrémonos de ver al Estado tratando de usurpar al cristianismo, porque al fin está usurpando un cristianismo falso, un pseudo cristianismo que está totalmente despojado de la fe, que solo existe gracias al Estado. Es decir, que ahí no hay fe por ningún lado. ¿Ven? Entonces, por esto, amigos, vemos que estos pastores se han dado cuenta que han sido expuestos, que les han sacado los trapos al sol. La gente se está dando cuenta que predican una apariencia de religiosidad y que su religión es falsa, y por eso es que salieron a pedir auxilio al Estado. Oh, gobierno, por favor, defiéndenos, nos están atacando, nos atacan, defiéndenos, porque nuestras mentiras se han caído a pedazos, se derriba, Babilonia cae, caída es, Babilonia cae. Hasta pronto, amigos.